Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvestre López Portillo. Bienvenidos. Vamos a platicar de Frankenstein. Yo creo que ya llegó el momento de que platiquemos con calma de Frankenstein, la película número 13 de Guillermo del Toro. Quienes son fans de Guillermo del Toro seguramente ya están muchísimo más avanzados en todo lo que le han encontrado a las cintas de Guillermo del Toro, al pasado, toda la bola de freaks como su servidor, en la cuestión de la religión, en la cuestión de los colores, que si los verdes, que si los rojos, en la dirección de arte, en la música, que si la parte de se rompió la pierna a Víctor, que si se parece al espinazo del diablo, que si la lluvia, que si lo mecánico, que si la parte de los insectos, que si la mariposa, que si no sé qué, la muerte, etc, etc. Todo eso seguramente, digo, nos echaríamos 2 horas analizándolo. Entonces, vamos a clavarnos en otra cosa. La película, el relato, se sitúa en 1857, que es varios años después de la muerte de Mary Shelley. Es una época en donde ya hay electricidad. Esto le da una ventaja, a final de cuentas, a la historia porque ya es más creíble el uso, obviamente, de este elemento para poder realizar el experimento de Victor Frankenstein. La estructura del filme está armado con la arquitectura igual que la novela de Mary Shelley, que es un preludio, ¿ok? Que es esta parte de la introducción y que será lo que es el presente o va a ser nuestro presente o el presente de la novela. Y después se va a hacer un flashback que se va a dividir en 2 capítulos. El primer capítulo es la historia de Víctor y el segundo capítulo va a ser la historia de la criatura. Esto ayuda perfectamente a balancear, a darle ritmo a lo que va a ser la película, ¿ok? Pero balancea estupendamente y a lo largo de estos 2 capítulos vamos a regresar al presente o a lo que es el preludio de la historia. Esto aporta, a final de cuentas, le da respiros a la historia y le mete bastante buen ritmo, ¿ok? Yo creo que lo más importante es de que hay que partir de que ya sabemos que Guillermo del Toro siempre se ha identificado con esta parte y de la criatura, el monstruo, y es su filosofía, es su avatar personal el hecho de estar identificado con la criatura. Yo creo que además es lo que nos hace cercanos o empáticos a Guillermo del Toro. Yo creo que todos nosotros siempre nos hemos identificado a la parte de la criatura o de sus criaturas. Por eso Frankenstein, yo creo, para mí es una de sus obras más importantes y mejores logradas en lo que se refiere, a final de cuentas, a demostrar el canon que siempre ha mantenido a lo largo de sus 13 películas. Y yo creo que Frankenstein creo que es la mejor obra de Guillermo del Toro, donde se demuestra el canon de la humanidad del monstruo y la monstruosidad del humano. ¿Ok? A final de cuentas, cuando también es muy interesante que imagínense que lleve 50 años, como él lo ha dicho, lleva 50 años diciendo que ha querido hacer este Frankenstein. E imagínense que lo ha hecho en Pinocho, que lo ha hecho en varias de sus películas y ha buscado y puesto elementos en muchísimas de sus cintas. Ahora, cuando de repente llega alguien y te dice, ok, ahora vas a hacer el Frankenstein, el mayor reto es sentarse y decir, ahora qué chingaos pongo o qué chingaos quito. Ese es el reto. Y por eso a mí me llama mucho la atención que toda en la filmografía de Guillermo del Toro es personal. Cuando fui a la entrevista con Guillermo del Toro, que de repente decía Netflix, está prohibido, por favor no preguntes nada personal. Y tú dices, bueno, entonces ¿de qué diablos vamos a hablar? Todo en la filmografía de Guillermo del Toro es personal, ¿ok? Entonces, cuando de repente oyes declaraciones que dice que de repente se sentó con Oscar Isaac y lloró o sufrió o algo, claro que debió de haber dolido o sufrido, pero ¿por qué? ¿Cuál es la situación? ¿Qué le quitó? ¿Qué le puso? ¿Qué no le puso? ¿Y por qué obviamente sufrió o no de haber sufrido? ¿Debió de haber dolido o no? Esos son los elementos que a mí me llamaron la atención, ¿ok? Y vuelvo a ponerlo hoy en este comentario. Digo, nos vamos a meter y yo me voy a meter y voy a platicar de esos elementos que a mí me llamaron la atención, que pueden haber sido modificaciones al libro de Mary Shelley, ¿ok? Y que son las cosas que me interesaron al ver la película. Lo lamento, digo, son spoilers, ¿ok? Si no han visto la película, hasta aquí párenle. Si ya vieron la película, bienvenidos y que empiece la conversación. Vamos a empezar con la criatura. Por ejemplo, primer punto, si pensamos que la criatura es el punto de identificación de Guillermo del Toro, el primer punto que es interesante es que la criatura no es grotesca. ¿Ok? La criatura no la hace para nada, o sea, no es repudiante, no para nada es repudiante. Incluso es un poco con el estilo de La forma del agua, ¿no? No es una criatura
que a final de cuentas nos haga salir corriendo. Es una criatura alta, esbelta, con este tono de marfil, digo, muy parecida a este mármol sensible. Sí tiene cicatrices, pero no sales corriendo, digo, para nada, ni mucho menos. Entonces, no es grotesca. Eso nos causa empatía. Aprovechemos y reitero, el lado de Guillermo del Toro es el lado de la criatura. Modifica su arco completa, modifica el arco moral, digo, la pasa de lo que es un vengador a una víctima, completamente pura. Del Toro conserva generalmente o trata de conservar siempre durante la película todo lo que es la pureza moral de esta criatura. Es muy interesante porque por más que se enoje y por más que asesine, lo hace en defensa personal. ¿Ok? Ya sea en lo que ocurre en las granjas, lo que ocurre en el barco, siempre es una respuesta a que la ataquen. Entonces, durante toda la película, siempre está tratando de conservar lo que es la parte moral, lo que es su ética moral, y eso también le suma. 3, es inmortal. Este sufrimiento lo hace eterno, lo cual es muy complicado y es un elemento durísimo, fuertísimo. Digo, es una crueldad porque subraya que su existencia es una maldición, no es un milagro. Y cuando es una maldición, obviamente es más pobre criatura, ¿ok? Y es una incapacidad de morir, como es una capacidad, obviamente, de vivir plenamente. Y esos son los 3 rasgos. No es grotesca, modifica, obviamente, la parte de vengador, la hace víctima, es grotesca, es víctima y es inmortal. Eso es lo más importante que tiene este personaje. Por el lado de Víctor, es donde a mí me llama más la atención y se me hace el personaje más profundo y más complejo. ¿Por qué? Porque primero que nada, Mary Shelley en su novela lo hace un personaje muy interesante, pero Guillermo del Toro, hagan de cuenta que de verdad como que lo borra, olvida y haces el Frankenstein, no de Mary Shelley, hace el Frankenstein de Guillermo del Toro de una forma muy interesante. Primero que nada, lo hace con una infancia trágica. Y cuando hablamos de una infancia trágica es porque primero que nada crea un personaje con un trauma familiar. No, en la novela no existe eso, pero aquí Guillermo del Toro le pone un trauma familiar. ¿Por qué? Ya que alguien lo imagine, se lo identifique o que le busque, pero le pone un trauma psicológico familiar, le pone la muerte prematura de su madre, le pone la culpabilidad proyectada hacia su padre de no haber salvado a su mamá, lo cual ya desde muy pequeño ya le está metiendo unas broncas en la cabeza fuertísimas, el maltrato físico, ¿ok? De su padre hacia Víctor, y posteriormente también hay un rechazo de su padre cuando nace su segundo hermano, que es William, y comienza también una obsesión por la muerte. Todo eso se lo mete, es una infancia completamente trágica, con un rechazo, con la muerte de su madre, con la muerte del padre, y ya también de ahí empieza a crear una obsesión por la muerte y un rechazo también, un pequeño odio, si no es que bastante, hacia su hermano también. Eso es una bronca tremenda. Luego hay una negligencia paternal, que es uno de los temas favoritos de Guillermo del Toro en cuestión de las relaciones padre-hijo, que está en todas sus películas. Pero aquí hay una negligencia paternal. Yo nunca había visto en las películas de Guillermo del Toro una cuestión de negligencia paternal tal o una incapacidad de ofrecer empatía o cariño de un padre por un hijo o de una creación como en esta película. Y miren que hemos visto Pinocho, ¿ok? Pero aunque Mary Shelley es de las partes fundamentales que ya tenía, digo, Guillermo del Toro le sube 5 rayas. Víctor siempre ha rechazado su creación, ¿ok? Eso sí, rechaza la creación, rechaza a la criatura, rechaza al hijo, pero también aquí es algo muy difícil porque el padre rechaza al hijo, o sea, el papá, Leopold, rechaza a Víctor y Víctor rechaza a la criatura. Y entonces, otra vez, imagínense la escritura a Guillermo del Toro en esa escritura. Es de padre a hijo y de hijo, como quien diría, como si podría decir, a nieto o también a la creación. ¿Ok? Eso es muy fuerte. Víctor se convierte en un cazador y no es la presa. Entonces, con esa negligencia, se convierte en un cazador. En ninguna película, por más que tú rechaces a la criatura y la maltrates, no es lo mismo a que la vayas y la cases. Y eso es lo más fuerte que tiene Frankenstein.
es lo más fuerte que tiene esta película, que se convierte en un cazador. Y además del toro, hace a la criatura moralmente mucho más pura y a Víctor lo hace totalmente lo contrario. Víctor es una persona inmoral y la criatura es moralmente todo lo contrario, es mucho más puro. Luego, tercer punto, es una atracción, le pone una atracción por Elizabeth, que es el personaje que está interpretado por Mia Goth. Que aquí hay algo muy interesante, porque en el casting Mia Goth interpreta dos papeles. Interpreta el papel de Elizabeth, que es la novia del hermano de William, pero también primero, antes que nada, interpreta el papel de la mamá de Víctor. Y esto no es gratuito, ¿ok? Interpreta primero a la mamá y luego va a ser la novia. Y esto psicológicamente ya representa para Víctor un sustituto materno, si lo quieren ver así, que ocasionalmente es el trauma infantil o este complejo edípico, y después va a ser este objeto de codicia, o este objeto también si lo quieren ver de deseo. Elizabeth está comprometida con el hermano, con William, y obviamente también va a representar esta rivalidad con William por la culpabilidad de haberle quitado a su padre. Entonces Elizabeth representa estas dos cosas. Es importantísimo lo que puede representar el personaje de Elizabeth y se lo sumas a Víctor. Entonces Víctor tiene una infancia trágica con todo lo que trae en este trauma, trae una negligencia rudísima paternal, o esta bronca paternal, esta cacería paternal, casi odio paternal, más una atracción hacia la cuñada con un deseo edípico, ¿sí? Y en el sentido además, sumémosle que Elizabeth rechaza a Víctor y se convierte en un contrapunto incluso moral también, porque a final de cuentas es ella quien le pone un alto y se da un quien vive, si lo queremos ver así, en cuestiones de discusiones también durante la película. Y si le sumamos otro punto dentro de este mismo tercero con esta relación que tiene con Elizabeth, si le sumamos, hay una empatía de Elizabeth con la criatura. Y eso desata además o le suma lo que podría llegarse a ser un más odio o celos inclusive. Celos hacia el deseo o ese objeto del deseo o enojo y celos hacia la figura materna que la criatura se lleve con Elizabeth, ya sea que se lleve con su madre o se lleve con el objeto del deseo, a final de cuentas, que tiene Víctor con Elizabeth. Entonces, le sumamos. ¿Qué es otra de las cosas que también le suma Guillermo el Toro hacia Víctor? Un asesino, que también está un poco por ahí metido también en esta relación también compleja que tiene Víctor con todo lo que va con su pasado y lo hace un asesino. Otro de los cambios es de que a final de cuentas dispara accidentalmente y mata a Elizabeth y culpa a la criatura. Eso es uno de los cambios más fuertes porque ahora sí que comete el pecado y esconde la mano. Y del Toro convierte a Víctor en un asesino y le relega la culpabilidad al hijo. Otra vez es algo muy fuerte lo que está pasando. No solo lo rechaza, lo odia, sino lo culpa del pecado o de la bronca o del asesinato que él ha cometido. Y del Toro hace que la persecución de la criatura, ¿okay?, se convierta en una metáfora literalmente de lo que es una persecución de su propia culpa, ¿ok? O de su culpa homicida a final de cuentas y consolida a final de cuentas a Víctor como un verdadero monstruo. Cada vez le estamos sumando y sumando y sumando más culpabilidades y seguimos con esta parte del canon de hacer a este humano más monstruo que al monstruo más humano. ¿Ok? Y después, el quinto punto que le vamos sumando es la responsabilidad o lo hace más responsable y lo hace más encubridor de otros detalles, como es la muerte del personaje de Christoph Waltz, que se llama Harlander, que aunque es un accidente que Víctor no comete el asesinato, sí lo encubre y además no solo eso, sino le echa también la culpa a la criatura. ¿Dónde viene todas estas culpabilidades? Ya tienes obviamente este personaje fuertísimo, totalmente complejo y lleno de mierda, ¿sale? Y tienes al otro personaje, que es la criatura, completamente quitado obviamente de toda esa mierda. Y entonces tienes a este choque de trenes. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer?
Cuando ya tienes, a final de cuentas, estos dos personajes, por eso a la hora que platicaba Guillermo el Toro de cómo había sufrido y cómo había hablado de su relación como con su padre y con su relación familiar, a final de cuentas, obviamente, y con Oscar Isaac, claro que se puede llegar a entender esas conversaciones y claro que te puede llegar a doler, obviamente, uno que es papá, te puede llegar a doler este tipo de conversaciones. Digo, porque Guillermo, de eso se trata este Frankenstein. Sin embargo, una de las cuestiones es cómo diablos lo vamos a resolver. En una filmografía común y corriente de Guillermo del Toro, obviamente en este terror, si lo queremos ver así, podríamos haber dicho que Guillermo lo hubiera resuelto de una manera casi, casi trágica, ¿no? Como podría ser eso. Pero Guillermo del Toro decide irse por el melodrama y decide agarrar esta parte del melodrama y terminarlo de una manera muy interesante y decide y acude al perdón. Y Víctor se disculpa y le pide perdón a la criatura. Incluso no solo eso, sino le llama hijo. Y Guillermo ha dicho también en varias ocasiones que ve la historia de Frankenstein como esta parábola teológica en donde es una parábola, perdón, teológica sobre padres e hijos, incluso incluyendo esta parte del perdón. Y si la criatura es este patrón, este santo patrono, porque le dice que ha visto a este Frankenstein como este santo patrono, pues obviamente debería de incluir este mensaje de esperanza, que debería de incluir también una forma de arrepentimiento. Y el arco de Víctor se convierte en realidad exactamente como un rito de confesión y un rito de aceptación y un rito de absolución y lo logra exactamente al final de Frankenstein. Y por eso es como Guillermo del Toro hace que Frankenstein sea este cierre ya de una historia que ha venido filmando durante muchos años, a lo largo casi de 13 películas, incluyendo esta, a lo largo de 50 años que lleva tratando de levantarlo, y al final el único acto realmente genuino, paternal que tiene Víctor es decirle a su criatura, hijo, vive, vive, dejando a la criatura, al final de cuentas, eh, ahora sí que sentirse humano, primer punto, y dejando a la criatura con un sentimiento, tanto a ella como a nosotros, con un poquito, a final de cuentas, de esperanza. Y con esto, cerrando, yo creo que este canon de que aunque los monstruos sean humanos, sean mucho más humanos, también es viable que los humanos, por más monstruos que lleguen a ser, existe un poco de esperanza en que puedan volver a ser humanos siempre y cuando haya un momento de absolución y de perdón.